Otro día abordamos el pulque. Pues ha vuelto a la popularidad. Lo que en cierta época era normal, sobre todo en ciudades importantes, Pachuca, Tulancingo, en esos sitios, ibas a una fiesta, reunión elegante y las jarrotas de pulque. Las haciendas pulqueras, que además tenían, muchas de ellas, al principio terminal ferroviaria. Curiosamente, bueno, para había una línea barriles. para... Sí, hay un recorrido muy interesante precisamente de las haciendas pulqueras. Hace 2 años o algo así lo hicimos. Y es muy, muy ilustrativo porque además te van explicando los diferentes tipos de agave, los pulques, cómo los curaban, para desterrar el mito que yo lo tenía muy, muy, muy firme, muy subrayado de cómo los curaban, pero no, ya vi que no. Y explicaban que sacaban una línea, no sé cómo se llama, de tren, para que pudieran ahí embarcar sus productos y distribuirlos. Pero es Hidalgo quien tenía esa ruta, la hacienda pulquera. Pues si no se acaban los magueyes, los michotes, porque los matan, seguirá produciéndose pulque que ya tiene una aceptación regular entre la juventud, entre las nuevas generaciones. Porque además en muchos lugares de moda, sobre todo Condesa y Roma, la pulquería es lo más socorrido, lo que está de moda. Distinto. Sí, y entonces los jóvenes van. Y es el curado, el saborcito dulce que hablaban de las medias de cera, de fresa, de coco, de todo. Y otros restaurantes típicos como los del sur. No los he visto. Hay un restaurante en el sur que cuando entras están los vitroleros. Es lo que te recibe con una mesa muy típica, con rebozos y todo. Y los ves de colores que se antoja, ¿eh? Sí, y los puristas te siguen dando los vasos labrados de vidrio soplado, de unos verdes con la cacariza, el tornillo, la chompa. Son medidas. Las medidas eran las que cambiaba el nombre. Pero los más profesionales le hacen licor de caña. Licor de caña y luego el pulque. Y ya eso es lo que sí emborracha. Porque ahora hasta las cervezas les ponen sabor. Cerveza artesanal también está muy de moda ahora. Permítame, ¿cuál es? Parecen más licuados que cerveza. Ahí en la antigua estación de ferrocarriles de la Villa tienen una exposición ya desde hace mucho tiempo, porque esa estación está prácticamente abandonada, está muy escondida sobre Calzada de Guadalupe, ya llegando a la Villa. Y tienen exposición sobre el pulque, es muy chiquito el recorrido, pero dar una clara idea, ¿no?, de lo que se realizaba antes para trasladarlo. Y al final tienen una habitación en donde simula ser una pulquería. Y tienen ahí unos cuadros en donde están todos los, que el tornillo y el desarmador y varias medidas y formas de cómo eran los vasos en donde los servían, que algunos eran enormes, pero era de ese como vidrio soplado, de vidrio muy, muy grueso. ¿No han entrado a un tinacal? ¿Quién ha entrado a un tinacal? Sí, yo. Tú, a ver, descríbelo. En Tecajete. Pues era un enorme cilindro, contenedor. ¿Cilindro de qué? Pues de madera. No, Mario, conociste a uno moderno. Yo los vi como pilas. Es un cuero de res. Ajá, volteado al revés. Y ahí se va almacenando el aguamiel. Sí, tenía postes que lo detenían. Sí, unos postes como de refuerzo. Los tienen colgados como piernas de cerdo. Y tienen su imagen religiosa. Y hay de aquel que entra con sombrero. Porque el castigo es: éntrale y chúpale y túpele, hasta salir casi arrastrando en castigo por no haber respetado el sitio. Y además no entran mujeres. Provocan que se agríe el producto. Y la historia del pulque se puede apreciar, bueno, yo lo vi, lo conocí en el Museo Regional de Tlaxcala. Están los tinacales que tú señalas de cuero de res, que están colgados efectivamente también, como dijo Manelik, y cómo le dan el tratamiento al cuero para que no altere el sabor del pulque. Curtirlo. Lo curten, exacto. Y los tinacales enormes que parecen
que son de madera, como los barriles, pero enormes, enormes. Viene unos murales de la diosa, no es la diosa, ¿verdad? Sí, pues sí, la sí, diosa. ¿verdad? La diosa del pulque. Sí, ¿cómo se llama? Mayagüel. Y es fantástico recorrer todo ese lugar porque viene exactamente la historia del pulque, cómo se origina, cómo se da el tratamiento. Y aparte, pues tú ves ahí los recipientes que se utilizan para conservarlo de manera natural, porque no lleva nada que altere su sabor o el producto del aguamiel. Lleva una muñeca de fruta, fruta, sí, que es lo que produce la fermentación. Y para trasladarlo también lo ponen en cueros de animales más pequeños para trasladarlo de un lugar a otro. Ya llevan las castañas que... Ahí, las que traen los burros. Alforjas que traía el burrito. Pues todo eso muy interesante. Todo eso parte de nuestras tradiciones. No, pero que de emborracha. Pues a mí me produjo un dolor de cabeza espantoso, pero no me emborrachó. Pero el dolor de cabeza era tal que yo venía manejando y cada coche que se me cruzaba en el camino recibía mentadas de mi parte. A mí me produjo en la panza que parece que tenía un alien. Se termina de fermentar en tu cuerpo. Exacto. Y eso es Pensé que me iba a morir. Si estás tendido e inconsciente no pasa nada. Ya después despiertas y ya estás bien. Me faltó tenderme. Hace poco llamó aquí al programa una mujer que estaba en el dilema de si darle o no un vasito de pulque que le pedía a su mamá de más de 80 años, que porque está bajo cuidados médicos y le había dicho el doctor, no. Pues total que cambió de doctor, le empieza a dar cada tercer día su vasito de pulque y la señora ya hasta chapas le salieron. Pues es que era tradicional, acuérdense que las pulquerías decía departamento de mujeres. Y otra costumbre que era clásica en México era que cuando llegaban los niños a comprar con su recipiente para la familia, para la abuelita, le regalaban un juguetito. ¿Quién sabe si se mantendrá todavía? ¿Quién sabe? Esas tradiciones. Eran muy vistosas las pulquerías. Todas estaban pintadas de colores chillantes y con unas combinaciones que ahora las vemos ya normalmente en otro tipo de cosas, pero en aquella época eran verdezote y amarillote. El olor. Sí. Desde antes de llegar ya percibías, porque los barriles los dejaban allá afuera en la banqueta, ¿no? Sí. Tienes que aprender a estimarlo. Jesús Colín Colotla, 65 años, Colonia Moctezuma. Y a propósito de las pulquerías, los nombres eran curiosos. Voy más a mí. Los 7 compadres. Los cacarizos. Las glorias. El triunfo. Donde las águilas se atreven. De Cuautepec, Barrio Alto, María Cristina Guzmán Hernández, 69 años. En Acultzingo, Veracruz, que está bajando las cumbres, ahí llevan un pulque buenísimo. Y para anunciar que ya llegó pulque fresco, está una bandera roja. Cuentan que una vez iban pasando unos gringos por la carretera en una camioneta y le dice uno a otro, si ves una bandera roja, no creas que hay peligro, ¿eh? Significa que ya hay pulque.